Todavía me duele aceptar que en el momento en que me casé, estaba muy ilusionada con un hombre que, quizá, no era lo que yo creía. Y es que los años que pasé como novia de aquel hombre de nombre Rogelio fueron buenos. Sin embargo, siempre estábamos batallando por temas de dinero, pues Rogelio tenía un pequeño negocio. Él vendía calzado muy barato sobre una lona tirada en el piso, a media calle. Lo bueno que él tenía es que era de esos hombres que hablaban bonito, tenía mucha labia. Era evidente que usándola también me conquistó, se ganó mi corazón y mi confianza. Y de él era lo que más me gustaba, cómo me trataba, cómo me hablaba. A mí no me importaba que él fuera un hombre sin dinero. Él tenía ganas de trabajar, de salir adelante. Y por eso es que puse mi vida en sus manos. Yo también trabajaba en medios tiempos. Trataba de ayudarle en lo posible. Y ya con el tiempo nos terminamos casando. En ese momento todavía batallábamos un poco con el dinero. Sin embargo, es como si después de la boda, un rayo de suerte hubiera golpeado nuestro hogar, porque las ventas de mi marido empezaron a fluir, así de la nada. De repente clientes nuevos le hacían pedidos. Empezó a contactar proveedores, hacía encargos más grandes, y en un año él ya había logrado instalar un local bastante decente, con una iluminación bonita y hasta con aire acondicionado. Yo me sentía orgullosa de ver a Rogelio, mi esposo, prosperar. Él se lo merecía. Había trabajado muy duro y sobre todo me daba la confianza de que estaba a punto de formar una familia con un hombre de confianza. Pero hasta eso los hijos nomás no llegaban. Lo habíamos intentado, pero yo nomás no quedaba embarazada. No queríamos ver doctores, eso, la verdad nos asustaba. Por eso yo dejaba todo en manos de Dios. Esto de cierta manera también trajo sus beneficios, porque cada peso que entraba a la cuenta nos permitía ahorrar y ahorrar más. Sin embargo, también debo dejar de decir que, aunque al principio, Rogelio me dio buenos gustos, me llevaba a cenar, me compró ropa, compró un carrito bien bonito para la casa. Pese a esto, llegó un punto en el que él quizá empezó a cegarse, se le empezó a subir el éxito a la cabeza, o mejor dicho, aquel éxito se le bajó a la entrepierna. Mi marido empezó a llegar tarde. Decía que cerraba negocios, pero yo lo conocía. Empezaba a llegar oliendo a alcohol. Su tono de voz me daba a indicar que eran mentiras lo que decía. A veces llegaba oliendo a perfume ajeno, de mujer. Y aunque yo siempre fui una mujer de templanza, discreta, yo no era tonta. Sabía que mi marido me estaba viendo la cara de pendeja, que seguramente ya andaba con otras, y yo de alguna manera lo iba a descubrir. Y fue para una noche, cuando Rogelio me dijo que iba a verlo de una entrega, pero qué casualidad que él iba bien arreglado, bien perfumado. Aquella yo no se la compraba, así que en cuanto él se subió al auto y se fue, yo ya me había preparado, había pedido un Uber, el cual me estaba esperando en la esquina. A aquel hombre yo ya lo había contactado días antes, le había explicado la situación, y él me dijo que con gusto me ayudaba. Obviamente me iba a cobrar bien, y yo estaba dispuesta a pagarle, con tal de que me ayudara a revelar toda aquella mentira que mi esposo tejía en mi contra. En cuanto mi esposo dio la vuelta, me subí al Uber y fuimos a seguirlo. Anduvimos por algunas calles, salimos al bulevar y finalmente, después de unos 25 minutos, llegamos a un centro nocturno que quedaba en las orillas de la ciudad, pero no era cualquier centro nocturno. Aquel era uno de esos a donde van los hombres, donde las mujeres bailan en los tubos, donde se les encueran a los cabrones. Todo con tal de que estos se gasten la plata por un ratito de diversión. Ya estando allá afuera, vi cómo mi marido se metía, después de haber saludado a otros 2 hombres. A mí me daba vergüenza entrar ahí, por eso es que le dije al chofer que le pagaba el triple, con tal de que se fuera a tomar 2 cervezas, para que averiguara qué era lo que hacía mi esposo ahí dentro. Aquel tipo se apiadó de mí y me ayudó. Yo me quedé ahí cerca en el carro, perdida en la oscuridad, mientras que aquel hombre
Se metió a aquel bar, estuvo adentro cerca de media hora, y en eso cuando regresó, había tomado discretamente unas fotografías con su celular. Aquello fue muy arriesgado porque hasta donde sé, no dejan tomar fotos en aquellos lugares. Cuando llegó de regreso al auto, aquel tipo no venía con buena cara y me lo hizo saber. Híjole, mi patrona, pues la verdad es que alcancé a capturar algunas imágenes que estoy seguro que no le van a gustar, pero finalmente a eso veníamos, ¿no? A descubrir la verdad sobre su marido. Mire, aquí nomás vea. Me dio mucho coraje ver que en aquellas fotos se veía como mi marido Rogelio estaba ahí sentado en un sillón. Junto a él, sobre su pierna, estaba una chica, prácticamente en tanga la desgraciada, poniéndole las chiches en la cara y tomándole a una copa de tequila. Aquello no era lo peor, porque en otras aquella mujer le daba un beso a mi marido, mientras éste le metía la mano ya saben dónde. Instantes después se vio como estos dos iban caminando hacia algún lugar, uno más privado, alguna habitación donde seguramente mi marido iba a ir a descargar todo aquello que conmigo ya no lo hacía. Maldito perro infeliz, pero eso no se iba a quedar así. Por eso mejor le pedí al chofer del Uber que me llevara de nuevo a la casa. Ya no quería ver más. Necesitaba estar sola. La verdad es que me hervía la sangre, pero no podía actuar de forma impulsiva. Tenía que respirar, relajarme, pensar bien las cosas, saber cómo es que me iba a desquitar, cómo es que iba a darle una lección a mi marido, porque aquello era seguro de que no se iba a quedar así. Esa misma noche, cuando él llegó, yo me hice la dormida. Ya era entrada la madrugada y efectivamente apestaba a alcohol. Cuando se acostó junto a mí, el tufo que salía de su boca era horrible. Además de esto, aquel aroma venía combinado con perfume de piruja. Me tragué el coraje y terminé quedándome dormida, pero eso ya fue muy tarde. Al día siguiente, en cuanto me levanté, me fui a desayunar a la casa de mi madre. Rogelio se quedó ahí dormido, y seguro cuando se levantó traía una resaca horrible, porque ya más tarde que regresé, él no había ido a trabajar. Traté de mantenerme lo más normal posible. Ya se me iría ocurriendo algo con lo cual pudiera darle su merecido. Y aquello pronto llegó. Me di cuenta de que la solución estaba más cerca de lo que yo imaginaba. Para una ocasión que fui a visitar a mi madre, la acompañé al mercadito que estaba ahí cerca, y justo en un poste alcancé a ver un letrero de una supuesta bruja que ofrecía sus servicios de brujería. Me dio curiosidad, incluso gracia, así que me puse a leer todo lo que esa mujer ofrecía. Ofrecía amarres, trabajos para abrir caminos, sacar la mala suerte, infinidad de cosas, pero en ese instante fue como si un destello me hubiera dado la indicación de que por ahí iba mi camino, mi solución. Apunté el teléfono, también la dirección. Por suerte no quedaba tan lejos de la casa de mi madre, así que un par de días después regresé. Antes estuve investigando en internet cómo funcionaba todo aquello. Ahí me di cuenta de que a través de fotografías, objetos personales de la persona, es como se lograba tener una conexión, como se lograban realizar los rituales. Para esto yo iba preparada. Llevaba una camisa de Rogelio, también un poco de cabello que logré recolectar, una fotografía, y no pude llevar otra cosa. Finalmente saqué una cita con la mujer y ahí estaba yo, muy presente, con la curiosidad por delante, pensando en las cosas que podría descubrir, saber si también aquello era real y de verdad me podría dar una solución. Ya estando con aquella mujer, empecé a platicarle todo lo que yo traía encima, mis dolencias y también la situación con mi marido. Fue imposible no llorar. Aquella señora me dio una palmada en el hombro, me dijo que todo iba a estar bien, que ella podía ayudarme. Desahógate todo lo que sea necesario, mijita, pero de una vez te digo, todos los hombres son iguales,
son unos hijos de la chingada. Nomás agarran tantito dinero y creen que también pueden agarrar a cuanta vieja se les atraviesa. Pero yo veo que tú te mereces mejores cosas, así que confía en mí. Te aseguro que le vamos a dar una lección. Aquella señora tomó la fotografía de mi marido, la puso sobre una mesita y empezó a rezarle. Instantes después, le puso algunos de los cabellos que también le entregué, y sobre estos colocó una medalla grande de metal. Aquello era como un símbolo, la verdad no sé si satánico o de qué, pero para mí era de brujería pura. Después de colocarlo, en ese instante sentí como el aire se enfrió en la habitación, y finalmente la mujer le puso alcohol y le prendió fuego. Mientras lo hacía, la señora cerró los ojos y empezó a rezar alguna oración que honestamente no quiero ni recordar. Se me pone la piel chinita tan solo de volver a pensar en todo aquello. Al final de aquel ritual, la señora me hizo una advertencia. Me dijo que todo eso podía llegar hasta las consecuencias más terribles. Me advirtió que me preparara, porque así como mi marido podría recibir una lección simple, un susto, aquello podría costarle todo, y con esto se refería incluso a su vida. Yo solo asentí. Me imaginé que la cosa no llegaría a tanto. No me dio miedo. En ese momento ya estaba cansada y humillada, con un rencor que me hervía por dentro, y sentí que todo aquello, más que una venganza, era una justicia de mi propia mano. Regresé a casa y ahí estaba mi marido haciendo cuentas. Yo llegué muy normal. Aquel día recuerdo que él se me quedó viendo y se levantó, se acercó a mí y por detrás me abrazó mientras yo revisaba el refrigerador. Aquella tarde él estaba muy intenso, olía un poco a alcohol y de pronto empezó a tocarme, empezó a acariciarme y a besarme el cuello. Empecé a sentir mucho asco de imaginar todo lo que él hacía con otras mujeres, y después iba y me embarraba aquellos gérmenes, aquella maldita energía que me desagradaba tanto. Sin embargo, tenía que disimular. Por eso es que dejé que mi marido, ahí mismo en la cocina, parados y yo contra la pared, él me bajara la blusa, también el pantalón, y finalmente me hiciera suya. Yo nomás cerraba los ojos y fingía, mientras él estaba ahí todo intenso, desahogando aquellas ganas que seguramente no pudo lograr hacerlo con otra mujer. Yo ya me sentía como un plato de quinta mesa, me sentía como un estorbo, pero pronto sabía que las cosas iban a estar a mi favor. Y poco a poco las cosas de hecho empezaron a cambiar. Yo empezaba a notar a Rogelio que ya no salía. A veces lo escuchaba hablar agitado, se le notaba ojeroso, como más cansado. Ahí me di cuenta de que algo no andaba bien, pero yo no decía nada. Yo confiaba en que la brujería me iba a ayudar, le iba a dar una lección, un sustito. Y fue una noche que empezamos a platicar. A razón de que yo no lo veía muy bien, le hice una sugerencia. Le pedí que hiciera un testamento, pues ya le estaba empezando a ir bien, y al tener ya él tantas cosas, lo ideal sería que pusiera todo en orden, porque al final nadie teníamos la vida comprada. Además, esa noche mi marido me dijo que tenía un extraño presentimiento, una angustia, como si algo le fuera a pasar. Conjugamos emociones, sentimientos, y finalmente mi marido me dijo que en la semana se encargaría de armar un testamento, de ir con un notario, un abogado para que le ayudaran a hacerlo real. Yo fingía preocupación, pero ahí me di cuenta que aquello podría ser un acto bien calculado, uno en donde si él moría o si le pasaba algo, pues yo a ser su esposa podría quedarme con todo. Entonces, ahí empecé a visualizarme en un futuro distinto, un futuro sin él. Como no teníamos hijos, pues finalmente yo podría rehacer mi vida más adelante, ya cuando se me pasara el luto, y de esa manera todo resultaría como una venganza mucho más dulce. Pasó cerca de un mes, y yo veía que mi marido estaba cada vez más mal. Él había acudido al médico, se había hecho algunas revisiones, le dijeron que traía algunos pequeños problemas en los riñones, pero finalmente con unos antibióticos se iba a curar. Pero la verdad es que yo ya lo veía tan débil, tan inseguro, tan frágil.
que yo reiteraba mi visión. Yo ya lo quería ver muerto. Fue para una semana después que el destino decidió presentarse sin tocar la puerta. Era una noche tranquila, silenciosa, y yo estaba revisando mensajes en mi celular cuando escuché el motor de la camioneta entrando a la cochera. El portón eléctrico comenzó a levantarse, emitiendo ese ruido que siempre me había parecido muy desagradable. En eso nomás vi cómo mi marido se estampó antes de que el portón se abriera por completo. Aquello sonó muy fuerte y bajé rápido las escaleras. Cuando salí a la puerta, me di cuenta de que mi marido había tumbado el portón y se había estampado contra la pared, pero ahí estaba él, recargado sobre el volante. Su mano estaba tocándose el pecho, su mirada estaba casi en blanco, de la boca le salía espuma, y yo le gritaba que qué le pasaba, qué tenía. Abrí la puerta de la camioneta y traté de ayudarlo a bajar, pero él cayó directo al piso. Se golpeó la cabeza y también empezó a convulsionar. Aquello era como un ataque al corazón o qué sé yo, pero finalmente ahí, mi marido, después de algunos espasmos y de un momento horrible, terminaría muriendo. Tomé mi celular y llamé rápido a la ambulancia para que me ayudaran. Mientras tanto yo trataba de sostenerlo, de golpearle la cabeza tratando de ver que reaccionara, pero aquello era imposible. Noté que ya no respiraba, que ya no tenía pulso. No sabía con certeza si estaba muerto o qué pasaba, pero cuando llegó la ambulancia me dieron la noticia que ya era más que evidente. Llegaron también las autoridades y empezaron a tomar nota de lo ocurrido. Aquello terminó registrándose como un ataque al corazón y se llevaron a mi esposo. No sé qué procedimiento le tenían que hacer, pero finalmente al día siguiente me entregaron su cuerpo para que así se llevara a cabo su funeral. Al funeral asistió su familia, su madre, sus hermanos, algunos amigos de sus negocios. Todos le lloraron menos yo. Yo con mis gafas oscuras simple y sencillamente agachaba la cabeza, pero en realidad por dentro ya quería que se acabara todo ese teatro. Yo sabía realmente quién era mi marido. Era un hijo de la chingada, un infiel que me había visto la cara, cuando yo lo único que hice fue darle mi lealtad y mi amor. Finalmente aquello terminó, y fue así que, un par de días después, recibí una llamada del abogado de mi marido. Aquel me hizo saber que se leería el testamento y me dio la dirección de su despacho. Aquella cita no me imaginaba lo que iba a terminar siendo, porque cuando pasaron unos días y fui para allá, yo ya me veía disfrutando las mieles del dinero de mi marido. Sin embargo, no me imaginaba que aquello iba a terminar compartiéndolo, pues cuando entré al despacho del abogado y lo saludé, me di cuenta que allí estaba su madre y también dos de sus hermanos. Le saludé a aquellas personas. La verdad estaba incómoda. Además, el día estaba nublado y yo veía aquello como una especie de presagio. Yo tenía una extraña angustia, pero yo iba vestida de negro, discreta, elegante. Me peiné incluso como las viudas de las telenovelas y caminé con ese aire de mujer que había sufrido, pero que finalmente sería recompensada. Después de que el señor abogado se tomó su tiempo y empezó a abrir los papeles, él comenzaría con la lectura, y créanme que sentí un vacío en el estómago, unas náuseas, unas ganas de gritar, de maldecir, porque cuando el señor aquel estaba leyendo, empezó a decir que tanto la casa, como los locales de calzado y la camioneta, las cuentas bancarias y todos los demás bienes materiales iban a quedar bajo la posesión directa de la madre de Rogelio y sus hermanos. En ese momento yo no estaba entendiendo nada. Tragué saliva y le pregunté al abogado que qué estaba pasando, y ahí fue que, con sus palabras, me clavó una estaca en el corazón. Aquel miserable me dijo que el hijo de la chingada de mi marido a mí no me había dejado nada por la simple razón de que aún no teníamos hijos. Me dijo que la voluntad de Rogelio era muy clara y había dejado una cláusula en la cual la única condición por la cual yo podría obtener el 75% de los bienes era que en nuestro matrimonio ya existieran hijos. De otro modo, todas sus cosas seguirían perteneciendo a su familia de sangre. A mí me estaba desacreditando
y eso terminó de hacerme enojar, terminó de humillarme, de aplastarme, porque ese día, así como entré con las manos vacías, así también salí. Yo no entendía cómo Rogelio me había hecho eso, en qué momento cambió. Yo lo amé cuando no tuvo nada, lo amé cuando tuvo. Sin embargo, él con dinero se transformó, se convirtió en un monstruo, quiso devorarse al mundo y a cuanta mujer se le atravesó por enfrente. Yo nunca fui alguien que le exigiera lujos, yo solo quería su corazón, su compañía, pero al final me di cuenta que fui una tonta. Entendí que lo peor que podemos hacer las personas es abrir nuestro corazón, porque por más que la otra persona que tenemos enfrente nos jure amor, apoyo, fidelidad, siempre basta que una circunstancia cambie y detone su lado oscuro, su lado más miserable, para que entonces podamos ver lo que hay bajo la máscara. Es muy triste toparse con eso, porque como en mi caso, muchas mujeres ya hasta que están casadas pueden darse cuenta de con quién juntaron su vida. E incluso puede pasar al revés. Hay hombres también muy trabajadores y que al final, ya cuando están casados y la mujer los siente seguros, entonces de un día para otro se les ocurre divorciarse, solo para quedarse con una parte de su dinero. Simple y sencillamente las injusticias ocurren de ambos lados, pero en este caso me tocó a mí como mujer vivirla, y por eso es que se las he venido a contar. Pero también yo ya estaba advertida. Eso era muy serio, pues aquella señora que me ayudó con la brujería me dijo que todo se tenía que pagar, que a veces el precio de una venganza contrae un karma muy fuerte, y finalmente yo logré lo que quería, que era deshacerme de mi marido, y el karma fue quedarme sin nada. Por eso es que creí que la balanza al final fue justicia. Preferí pagar con ese dinero, con esos beneficios, antes de tener que pagar con mi vida. Ya ha pasado tiempo desde aquello. Estoy haciendo actualmente mi vida de forma distinta. Ya no pienso casarme o juntarme con un hombre. He tenido parejas, pero cuando la cosa llega a formalizarse prefiero abstenerme. Ya no quiero repetir los mismos errores, porque al final, como también me dijo aquella bruja, todos los hombres son unos hijos de la fregada, todos iguales. Y yo, honestamente, solo recurro a ellos cuando necesito un poco de cariño corporal. Fuera de eso ya no quiero nada. A veces me siento mal de saber que tuve la gloria tan cerca, y en un abrir y cerrar de ojos lo perdí todo. Sin embargo, la lección está bien aprendida. Mientras tanto, mi esposo seguramente está ardiendo en el infierno, por maldito, miserable y también por infiel.